Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy, tras las vacaciones de Navidad, este parón que hemos tenido, lo que vamos a hacer es un trabajo muy sencillito para ir empezando poquito a poco, recuperando el ritmo. Y bueno, pues ya veis que vamos a hacer el servilletero, es de madera, y lo vamos a decorar con pensamientos. Y nos vamos a poner manos a la obra ya. A lo mejor no tiene tarjeta, o está en todo lo hondo. Bueno, esto es esperar que seque. Y está seco, pues voy a empezar a pintar. Para ello, pues bueno, quiero que sean pequeños. Voy a utilizar pues un pincel plano, seguramente pues este, que es del 6, ¿no? A ver, sí, del 6-8. ¿Veis el grosor? Y bueno, lo voy a hacer con un fondo con veladura, así que voy a empezar por las veladuras. Ya tenéis lo que es el medium que utilicé en el vídeo anterior. Es más espeso, seca un poquito antes, dura menos, pero también sirve. Y voy a dar algún que otro toque con un tono burdeos y un moradito. Un poquito. Ahora aquí sí voy a usar uno más ancho para que vaya más deprisa, y con el medium voy dando esos toques. ¿Veis? Vamos a ir por aquí y difuminando. A más medium, más transparente. Vamos a ir a la diagonal, vamos a hacer diagonales. Y ahora me voy al moradito como tono más oscuro, pero que combine también. Dejo el centro más oscuro y lo que hago ahora es, lo voy a ir difuminando. El centro más oscurito. Voy a ver aquí. Y a la vez lo que hago es con el blanco ir todo lo que me he excedido en la extensión, pues lo voy, ¿veis? Como enmarcando y difuminando. Hago como el ancho de la brocha de marco y luego voy difuminando progresivamente hacia el interior. Es una manera de trazarlo. Bien, con un número 10 lo que hago es que vamos a hacer hojas, un poquito más de oscuro, que tenga poco claro, y vamos a ir haciendo las hojas del fondo. Son bastante redonditas. Vamos, y continúo.
con el claro oscuro, claro oscuro. Vamos a ir poco a poco, lo que es haciendo hojas, luego vamos a ir dando distintas florecitas estas de pensamientos. Voy a hacerlas un pelín más pequeñas aquí. Es como un ramillete que se pone, pero espero que seque. Bien, y ahora lo que utilizo es el plano del 8 y voy a usar blanco. Voy a utilizar, por ejemplo, el Burdeos para las zonas traseras con blanco. Descargo y hago las dos traseras. Por ejemplo, una y otra más. Esas son las de atrás. Y voy a invertir los tonos en las delanteras. Hay dos laterales, ahora más blanco y menos Burdeos. Y me vengo aquí. Una y dos. Voy a esperar que seque para que el blanco tenga más fuerza y me voy señalando otras. Pues por ejemplo hemos usado también el morado, pues voy a usar el Burdeos con el morado. Y me sitúo por ejemplo en esta otra. Me hago una y dos. Me hago las traseras. Y por dar un toque de luz y utilizando el complementario del morado, pues me voy al amarillo. Y vamos a hacer aquí el tercero. Haciendo la trasera, una y dos. Voy a repetir esta, mucho blanco, un toque de Burdeos, pero mucho blanco. Y me vengo aquí y veis cómo al repetir adquiere más intensidad el blanco. Y aquí al repetir, pues lo mismo. Muy bien, ya tengo las otras dos, voy a hacer estas dos y me voy lo mismo. En este caso hablan mucho blanco y un poco de moradito. Me sitúo y hago una. Luego la tendré que repetir, pero no pasa nada. Y otra. Voy a repetirla. Una.
voy a hacer la inferior, porque así dejo la Burdeos encima. Y en este caso voy a usar una mezcla de los dos tonos para que, espero que no sea exactamente igual. Y ahora sí la hago redonda, ¿veis? Y la cierro en el otro sentido para que tenga más blanco. Bien, ahí la dejo. Ya he dejado aquí atrás estas dos del amarillo y me voy ahora a blanco y amarillo aquí debajo. Amarillo con un toque blanco y lo mismo. Hago una y dos. Mientras voy a utilizar un pincel de ojos y un poquito de negro y voy a irme aquí todo lo que es aquí el corazón y los distintos, siempre veis, concéntricos. Ahora me vengo a este otro lado y aquí en el centro dejo una separación en el centro recto y poco a poco voy buscando esta forma de la hoja a un lado y al otro y distintas longitudes. Ahora me voy hacia el otro lado. Bien. En este caso iluminamos el centro con el amarillo y cuando esté seco haremos aquí lo mismo. ¿Veis? Iluminar con el amarillo. Esto ya está seco, me voy a hacer esta otra con el Burdeos. La repetiré nuevamente 2 veces. Me voy a un lado y voy cerrando hacia el otro, que me he llevado el negro. Pues espero que seque, me vengo aquí y hago exactamente lo mismo con amarillo y blanco y me sitúo en este otro lado y cierro. Podríamos incluso usar un pincel un poquito mayor, o sea, se puede probar, dejar el pincel más pequeño para las traseras y este que requiere más cantidad de pintura, pues dejarlo para la última. ¿Veis? Me vengo aquí y así, pues por ejemplo, aquí cierro. Ahora voy a hacer esta. Y en este caso es el blanco y el Burdeos. Y me voy a venir por aquí para cerrar. Bien, meto esto en agua y con este otro fino acentúo el borde de esta hoja del pétalo en un lateral, más intenso por ahí, que baja y por ahí. Y el pequeño fallo de, ¿veis? Y por ahí y por ahí. Aquí hago lo mismo, acentúo, acentúo y acentúo. Y aquí, aquí, aquí y aquí. Voy a dar aquí un poco de más anaranjada en lo que es el centro. Y aquí sí doy el amarillo. Vamos al centro y doy un amarillo.
Y ya me dispongo a que voy a repetir esta que está más fea. Me voy al blanco y al Burdeos, descargo sobre todo mucho blanco y me vengo aquí, eso es, y aquí cierro. Este con un poquito más Burdeos lo puedo dejar un poquito más a un lado y a otro. Retomo este lateral y remato también este otro. Bien, vamos a intensificar aquí, muchísimo más pequeñas. Luego, si hace falta, vuelvo a dar el negro. Un poquito aquí, un poquito ahí, un poquito ahí. Y lo mismo en este otro, un polín, otro poco. Y aquí otro poco. Aquí. Y ahí. Y nos vamos a las dos de atrás, con cuidado. Y acentuamos y bordeo. Y aquí lo mismo, las de atrás y aquí bordeo. Un poquito más grandes, centro recto y en distintas longitudes. Vamos a un lado o al otro. En este caso no lo voy a hacer negro, las voy a hacer con el Burdeos. Y me vengo aquí, primero un toque Burdeos y luego ya sí le daré el negro, pero veis que dejo los blancos. Y ahora con el negro quedo ahí, vengo ahí y aquí. Vamos a hacer un par de hojas por aquí y terminamos. Y ya me vengo a este otro lado. ¿Qué pasa? Digo, ¿papá está en el gimnasio? No, papá está... Bien, y lo mismo. Nos venimos a este otro lado, por ejemplo. Hacemos una. Y dos. Si queda más completito. Y aquí, pues, lo mismo. Pequeñas ramas. Le dan movimiento. O al menos a mí, pues me gusta. Vamos a hacer aquí como si fueran más los tallos.
Bien, ya está, os lo pongo así de frente, así lo veis mejor. Ya sabéis, una vez que esté seco se puede barnizar, se puede dar un acabado en cera o incluso dar una pátina para que parezca más antiguo. Es cuestión ya del gusto de cada uno. Y nada más, solo espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais al dedo arriba y yo me entero. Espero veros en el próximo vídeo y un beso muy fuerte para todos. Que seáis felices. Un besito.